El objetivo de esta presentación es ofrecer una guía práctica basada en la evidencia para el cribado de los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA, en adolescentes. Un recurso, en definitiva, diseñado para aplicarse directamente en la consulta de pediatría de atención primaria. Empecemos con una cifra que, la verdad, es impactante: 29,9%. Esta es la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria que se encontró en un estudio realizado con adolescentes. Es un dato que nos pone sobre la mesa la magnitud real de un desafío clínico que, con demasiada frecuencia, pasa desapercibido en nuestras consultas. Bueno, para abordar este tema de una forma ordenada y clara, vamos a seguir una estructura en 5 puntos. Primero, definiremos el desafío clínico al que nos enfrentamos. Después, veremos por qué el cribado es tan necesario. A continuación, analizaremos 2 herramientas clave: el cuestionario SCOFF y el EAT26. Y para terminar, veremos cómo interpretar los resultados y cuándo y cómo derivar. Pues vamos con el primer punto, el desafío clínico. Los trastornos de la conducta alimentaria, como bien sabemos, son un problema de salud muy serio. Pero, ¿dónde radica la principal dificultad? Pues en gran parte en la resistencia del propio paciente a reconocer el problema. Y claro, esto hace que la detección precoz en nuestras consultas de atención primaria sea una tarea complicada, sí, pero es que es absolutamente crucial para poder ofrecer un buen pronóstico. Entonces, si esa es la dificultad, ¿cuál es la solución? Pues la clave está en el cribado sistemático. Es fundamental que integremos en la consulta pediátrica, en la visita rutinaria, herramientas que cumplan 3 requisitos: que sean sencillas, que sean rápidas y, por supuesto, que estén validadas científicamente. El objetivo es identificar a los adolescentes que están en riesgo mucho antes de que el trastorno se agrave. Y para que estemos todos en la misma página, vamos a formalizar qué entendemos por cribado en este contexto. Es importante tener claro que el cribado no es en sí mismo un diagnóstico, no. Su función es otra. Es usar cuestionarios breves, muy directos, para detectar qué pacientes podrían necesitar una evaluación más a fondo por un especialista. De esta forma, lo que hacemos es optimizar recursos y, sobre todo, agilizar la intervención. Muy bien, pues vamos a ver la primera de estas herramientas, el cuestionario SCOFF. Lo primero que hay que decir es que es un instrumento validado. Y sus grandes ventajas, sobre todo pensando en una consulta que suele estar bastante concurrida, son precisamente su brevedad y lo fácil que es de administrar y de corregir. El SCOFF consiste, como vemos, en 5 preguntas muy directas. Van al grano, exploran la percepción del control sobre la comida, la imagen corporal, la preocupación, en fin, los puntos clave. Y su funcionamiento es muy sencillo, cada sí es un punto. Y aquí está lo importante para la práctica clínica. Si obtenemos 2 o más respuestas afirmativas, ya se considera un resultado positivo. Esto nos indica que hay un riesgo y que, por lo tanto, se justifica una evaluación más en profundidad. Claro, una herramienta así necesita un respaldo científico sólido. Y aquí lo tenemos. La validez del SCOFF se apoya en estas métricas de rendimiento. Estos números son los que le dan su credibilidad científica y, lo que es más importante para nosotros, confirman su utilidad clínica. Nos dicen que es una herramienta de cribado fiable para usar en nuestro día a día. Vamos a fijarnos en las 2 métricas más importantes aquí: sensibilidad y especificidad. Una sensibilidad del 81,9%, ¿qué significa esto en la práctica? Pues que la prueba es capaz de detectar correctamente a más de 8 de cada 10 adolescentes que efectivamente tienen un TCA. Es muy buena captando casos. Y por otro lado, la especificidad, del 78,7%, nos dice que también es bastante buena identificando a quienes no tienen el trastorno. Y este equilibrio es fundamental para no generar derivaciones innecesarias. Para cerrar el apartado del SCOFF, esta cita del estudio original lo resume a la perfección. Es una alternativa aceptable por su sencillez y rapidez. Y es que al final, esas 2 palabras, sencillez y rapidez, son las que hacen que el SCOFF sea una herramienta realmente viable y eficaz para la realidad de la atención primaria. Bien, dejamos el SCOFF y pasamos a una segunda herramienta, también fundamental: el cuestionario de actitudes ante la comida, conocido como EAT26. Si el SCOFF era la rapidez, el EAT26 nos da una evaluación un poco más detallada. Ya no solo mide actitudes hacia la comida y el peso, sino que además indaga sobre la presencia de conductas de riesgo muy concretas. Aquí está la clave para interpretar el EAT26, y es que tiene un sistema de, llamémosle, doble umbral. Un cribado puede dar positivo de 2 maneras. Una, por la puntuación total. Si es de 20 o más, ya es positivo. Pero, y esto es importantísimo, también puede ser positivo por la segunda vía. Con que haya una sola respuesta afirmativa en la sección de conductas de riesgo, el test ya es positivo. Insisto, una sola independientemente de la puntuación de la primera parte. Y estas son, precisamente,
Esas conductas de alto riesgo de las que hablábamos, con sus umbrales clínicos. Fijaos que son muy claras. Por ejemplo, cualquier frecuencia de vómitos autoinducidos ya es una señal de alarma. O cualquier uso de laxantes con el objetivo de perder peso. O atracones, si ocurren 2 o más veces al mes. Son, en definitiva, banderas rojas. Definiciones muy claras y operativas que nos obligan a actuar y derivar de inmediato. Llegamos a la parte final. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar todas las piezas. Vamos a sintetizar toda esta información para crear un flujo de trabajo que sea clínico, práctico y, sobre todo, útil. La idea es que sepamos exactamente cómo traducir los resultados de estos cuestionarios en decisiones claras sobre la derivación. Esta tabla resume muy bien cómo clasificar el riesgo usando el EAT26. Pero quiero que nos fijemos especialmente en una categoría, la de riesgo alto. Es ese perfil de paciente que tiene una puntuación actitudinal baja, por debajo de 20, pero que sin embargo sí que reconoce tener alguna conducta de riesgo. Este perfil es crítico porque puede que haya una negación del problema a nivel de pensamiento, pero la conducta, que es objetiva, nos está confirmando el peligro. Y todo esto se puede sistematizar en un flujo de trabajo muy sencillo de 4 pasos. 1. Administrar la prueba, ya sea el SCOF o el EAT16, durante las consultas de control. 2. Puntuar calculando el resultado según las reglas de cada test. 3. Interpretar evaluando el nivel de riesgo y, como decíamos, prestando muchísima atención a las conductas en el EAT16. Y 4. Actuar. Si el cribado es positivo, hay que derivar a un especialista en salud mental para una evaluación completa. Es un proceso claro, directo y perfectamente implementable en nuestra práctica diaria. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. ¿Está nuestra consulta preparada para la detección precoz de los trastornos de la conducta alimentaria? Porque si lo pensamos, con la prevalencia que tienen estos trastornos y ahora que hemos visto que existen herramientas validadas, sencillas y rápidas, la evidencia nos dice que ya no es solo una necesidad, es que es una posibilidad real y una que sin duda puede cambiar pronósticos.